puse, ¿no es cierto? De hecho, hoy día deberíamos estar terminando, pero igual, vamos, la próxima clase igual retomamos para redondear, porque ustedes saben, un proceso es complejo, no, y bajo estas circunstancias cuesta más todavía eh, que lo puedan, no sé, entender y poder explicarlo también. Yo en clase presencial me ayudo harto en la pizarra. Ahí, aquí es difícil, casi imposible, ¿ya? Entonces, bueno, veamos entonces. Explicar cómo se forman las proteínas de la traducción, proceso fundamental para las células. Ese es el mismo objetivo de la clase pasada. Vamos a recordar entonces que la traducción, ¿no es cierto?, es el proceso que ocurre en el citoplasma, en que la molécula de ARN mensajero se decodifica. Esa es una palabra que es como que se traduce, más o menos, para generar una cadena específica de aminoácidos que nosotros la vamos a llamar polipéptido o proteína. Eso va a depender, recuerden, porque aquí también no solamente aprendemos de la traducción en sí, sino que aprendemos de los ribosomas, del ARN, aprendemos de las proteínas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de un polipéptido, estamos hablando de una cadena de aminoácidos que es más corta, que tiene de 100 aminoácidos para abajo. Y cuando hablamos de una proteína, estamos hablando de una cadena de aminoácidos, ¿no es cierto?, que tiene sobre los 100 aminoácidos, ¿ya? Pero recuerden que para facilitar todo este tema, uno habla en general de proteínas. Siendo una cadena de aminoácidos, para facilitar, ¿no es cierto?, el estudio de, nosotros lo llamamos proteína. Ahora, llamamos esta opción, ¿no es cierto?, porque se interpreta, como que se lee, ¿no es cierto?, la información que está contenida en el gen, ¿no es cierto?, utilizando lo que llamamos el código genético, ¿ya? Se genera o se desarrolla una lectura de esta secuencia de nucleótidos que está contenida en el ARN mensajero, ¿ya? O sea, de alguna manera, ¿no es cierto?, está codificada, entre comillas, esa información en el ARN mensajero, que es el que después se lee y se interpreta, que es lo que nosotros llamamos como decodificación, ¿ya? Ahora, este fenómeno que se produce, que es la decodificación, como dice ahí, es extremadamente exacta, ¿ya? Y es rápida. Fíjense ustedes que si buscan información, se plantea más o menos que se van agregando 15 aminoácidos por segundo. Estamos hablando de una célula, está agregando 15 moléculas por segundo. O sea, es sumamente, sumamente rápido. ¿Ya? Bueno. Veamos ahora. Nosotros habíamos visto que la traducción, ¿no es cierto?, se va a producir cuando la información que estaba en este ARN mensajero se va a transformar finalmente en una proteína. Por lo tanto, existe como una relación, una equivalencia entre la secuencia de los nucleótidos del ARN mensajero y la secuencia que se produce en, ¿no es cierto?, los aminoácidos de la proteína. ¿Ya? Ahora, habíamos visto que 3 nucleótidos, o 3 bases, como dicen en algunos casos, 3 nucleótidos, esa secuencia o triplete de 3 nucleótidos, llamada codón, determinaba a un aminoácido. ¿Ya? Eso es lo que se fue descubriendo, ¿no es cierto?, de a poco, antes de conocer completamente lo que era la traducción. Ahora, yo aquí coloqué un ejemplo que más o menos pareció a lo que habíamos visto en la clase pasada, ya, el otro estaba con círculo y aquí más fácil con rectángulo. Ya. Se supone entonces que en el ARN mensajero hay nucleótidos, hay una serie de nucleótidos. Cada 3 nucleótidos de este ARN mensajero se determina o se codifica un aminoácido. Ya. Aquí yo puse un ejemplo, hice una secuencia inventada,
¿ya? Ustedes me dirán, ¿cuántos tripletes se muestran en este ejemplo? ¿Cuántos tripletes en realidad, cuántos codones se muestran en este ejemplo? Hay 3 codones. Hay 3 codones, ¿no es cierto? Entonces yo los voy a separar. Entonces, un codón es un triplete, ¿no es cierto?, del ARN mensajero. Ahora, ahí tendría 1, ahí tendría 2, y ahí estaría el tercero. Ya no tenía más espacio, por eso no puse más. Ya, ahora, se supone entonces que cada uno de estos codones, este sería un codón, el primero, codón 2, codón 3. ¿Ya? Ahora, cada codón va a determinar un aminoácido específico. Acuérdense que la doble A chiquitita significa aminoácido. ¿Ya? Ahora, ¿qué aminoácido se obtiene de acá? ¿Alguien sabrá? Después voy a volver ahí otra vez. ¿Alguien sabe? ¿Cuántos codones se han representado? Ya me dijeron 3. Bien. Después, ¿cuántos aminoácidos se determinarían? ¿Cuántos aminoácidos aparecerían? 3. Aparece entonces un aminoácido por cada codón de esta cadena. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son esos aminoácidos? ¿Alguno sabe cuáles son esos aminoácidos? ¿Ya? Ya. Uno sería el primero, la metionina, el segundo sería la alanina y el tercero la lisina. ¿Alguien sabe cómo se llega a conocer esto? ¿Tienen alguna idea? No. Ya. No, no saben. Y eso es lo que hoy día vamos a ver. Bueno, antes de continuar, yo les voy a poner en el siguiente caso. Tenemos un ARN mensajero, perdón, a ver. Supongamos que tenemos un ARN mensajero de 120 nucleótidos. ¿Ya? Entonces, mi ejemplo es el siguiente. Tengo un ARN mensajero de 120 nucleótidos o bases. Ya. ¿Cuántos aminoácidos? Primero, ¿cuántos codones aparecen de este ARN mensajero? 40 codones. 40 codones. Ya, ahora, ¿cuántos aminoácidos aparecen de este ARN mensajero? 40. 40. Porque se forma, recuerden, que cada 3 nucleótidos se forma, ¿no es cierto?, un aminoácido. Ojo, pero lo que debemos entender también es que no es que se una cualquier nucleótido, ¿ya? Son conocidos los codones que determinan a cada aminoácido, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo yo sé cuáles son los aminoácidos que se llegan a formar de esta secuencia, de estos 3 codones que aquí yo coloqué. ¿Ya? Déjenme borrar primero porque si no va a quedar ahí la cuestión. Ya. Ahí. Vamos a hablar entonces ahora, para poder entender todo esto, de lo que llamamos el código genético. ¿Ya? El código genético es una relación que se establece entre la secuencia de las bases en el ADN o su transcrito, que era el ARN mensajero, porque acuérdense que este se transcribe en este,
Entonces, es una relación que se establece entre la secuencia de bases del ARN mensajero, digámoslo así, y la secuencia de aminoácidos de las proteínas. Esto también lo mencionaba la semana pasada. Entonces, esta secuencia de nucleótidos determina esta secuencia de aminoácidos. Y el código genético, en el fondo, es eso, esa relación establecida entre ambos. ¿Ya? Entonces, recordemos algunas cosas. Primero, bueno, ya dijimos lo que era. Ahora, recordemos que existen 20 aminoácidos en las células. ¿Cuántos codones serán entonces? 20. 20 codones. ¿Alguien está seguro? ¿Me puede decir si está correcto lo que dice la compañera? A ver. ¿Serán 20 los codones? La verdad es que son 64 codones. Raro, ¿ah? Bien raro. Lo que pasa, bueno, se supone que existen, primero, existen además 3 codones de término. O sea, hay 3 codones, ¿ya?, que no determinan a ningún aminoácido, sino que son codones que existen, o sea, tripletes de nucleótidos, ¿ya?, que determinan, ¿no es cierto?, hasta dónde se debe leer el ARN mensajero o dónde va a terminar el ARN mensajero para traducirse y formar la proteína, porque tiene un fin, no es algo infinito, ¿ya? Entonces, existen 3 codones que son de término y que indican dónde termina el ARN mensajero, el gen. Ahora, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, un aminoácido está codificado por más de un codón, ¿ya? Y yo acá coloqué, esto es lo que llaman el código genético, o mejor dicho, la tabla del código genético. Entonces, con muchas investigaciones se llegó a determinar, ¿no es cierto?, estos 64 codones que existen. Ahora, una cosa que yo mencioné, a ver si alguno se acuerda, la semana pasada o la antepasada en realidad, es que dije que todas las proteínas, ¿no es cierto?, comenzaban con el mismo aminoácido, o el ARN mensajero comienza con el mismo codón. ¿Alguien se acuerda cuál era ese codón o cuál era ese aminoácido? La metionina. La metionina. Y quiero que miren, quiero que se fijen, miren bien esta tabla, porque es súper importante que nosotros entendamos esta tablita. ¿Ya? Ya, esta es la tabla del código genético o código genético. Aquí están todos los codones, y bueno, hay unos códigos que son, hay distintos, pero todos están hechos de una manera similar. Ya, por ejemplo, acá le ponen a todos los nombres abreviados. Bueno, quiero que observen, aquí están, a mí me gusta esta tabla, porque pone en rojo los codones que son de término, incluso al lado, como ellos no pueden codificar para aminoácidos, son codones de término, entonces le ponen stop, porque es donde va a terminar. Son 3 los codones de término, el UAA y el UAG, y el UGA. Ahora, la metionina es un aminoácido, aquí están abreviados los nombres de los aminoácidos. Estos son los aminoácidos, ya. Se me corre el cursor. Ahí están los aminoácidos. Y esta abreviatura, en este caso, de 3 letras. También hay una abreviatura de 1 letra, pero no, es más fácil así, ¿ya? Ahora, la metionina es la única que tiene un solo codón que la codifica, o que la determina. Si ustedes se fijan, por ejemplo, esta se llama serina. El aminoácido se llama serina. El aminoácido serina lo codifican 1, 2, 3, 4 codones.
O sea, en una ARN mensajero, porque estos codones, ¿yo dónde los encuentro? En el ARN mensajero. Entonces, en un ARN mensajero yo puedo encontrar varias veces, ¿no es cierto? O sea, varios codones distintos que me codifican para la cetina, ¿ya? Después, aquí también tengo estos otros que me codifican, en total son 6 codones que me codifican para la serina. Fíjense ustedes, porque de la forma en que está organizado esto, ya, obsérvenlo. Después, en el caso de la, a ver, esta, la leucina. La leucina tiene el aminoácido leucina, puede ser codificado por o determinado por 4 codones. ¿Ya? Entonces, cuando yo hice, ejemplo, anótenlo por favor, el primer codón es A o G. El segundo codón, no sé dónde lo anoté. El segundo codón es GCU. ¿Ya? Y el tercer codón es A. Entonces, yo ahora estos codones los voy a buscar, ¿dónde? Los voy a buscar en mi tabla de código genético y así voy a saber cuáles son los aminoácidos que me codifican. ¿Ya? Pero los voy a buscar, porque yo los puse, ¿no es cierto? Ya, entonces, el primero es AUG, y AUG codifica para un aminoácido que se llama metionina. Y a mí me gustó, como les dije, esta tabla, porque una me mostraba con otro color los codones de término, y me mostraba con otro color, el codón con el que comienza, ¿no es cierto?, el ARN mensajero y el aminoácido con el que comienzan las proteínas. Ya. El segundo codón era GCU. Entonces, buscamos, acá está separado por letra, puedo buscarlo acá, G, con la C, GCU, alanina. ¿Ya? Entonces, en mi ejemplo, el segundo codón entonces determinaba el aminoácido alanina. El primero era metionina. Y el tercer codón que yo coloqué en mi ARN mensajero era AAA. Buscamos AAA, A aquí y acá, AAA, listina. Entonces, esas eran los aminoácidos que se codificaban a partir del ejemplo que yo coloqué. Metionina, alanina, lisina. O sea, si yo en una prueba le coloco una secuencia de ARN, un ARN mensajero, le pongo una secuencia de nucleótidos y le pido que me indique, que busque los aminoácidos que van a conformar la proteína que codifica ese ARN mensajero, ustedes tendrían que hacerlo utilizando la tabla del código genético. ¿Ya? Entonces, claro, cuando te pregunté cuántos codones existirán, todos pensaron, si hay 20 aminoácidos, ¿no es cierto? Deben existir, si hay 20 aminoácidos, existirá un codón por aminoácido, por lo tanto dijeron existe 20 codones. Pero, de acuerdo a lo que se estudió, no son 20 codones, sino que son 64. Y de esos 64, 3 son de término. Por lo tanto, me quedan 61 codones que codifican para aminoácidos. ¿Listo? Preguntas. Preguntas, porque ahora sí que ya estamos en mejores condiciones para poder entender cómo se produce finalmente la traducción. Preguntas. Escucho, aunque sea lo más mínimo.
Ya pues, niños, es la única manera de ir comprendiendo las cosas. Ya les he dicho. O alguno tiene profe particular de biología, no sabía yo. ¿No? Sigamos entonces. Ya. Y aquí, por ejemplo, este RN mensajero tiene estos codones. ¿Cuántos codones hay considerados ahí? ¿Cuántos codones hay en mi ejemplo? 5. 5, bien seguro. 5 codones. En mi ejemplo entonces hay, en el ejemplo hay 5 codones. Ya. Ahora, la idea es que ustedes formen la proteína a partir de este ARN mensajero. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, A o G. ¿Cómo utilizo mi tabla? Voy, ¿no es cierto? La primera letra, que es A, la segunda es U, A, U, A o G. La primera entonces es metionina. El primer, yo sé que es metionina. Voy a poner met. Ya. Después, el segundo codón, UCU. Me voy a la U, CU. El segundo aminoácido que codifica es serina. Oh, mi escritura. Ya. El tercer aminoácido. ¿Cuál sería el tercer aminoácido? Me voy a aquí donde está, o acá, C, la primera letra, C, A, ahí está, esa es la segunda, CA, como una tabla de doble entrada, CAC, CAC, que sería histidina. Si no sé cuál es la abreviatura, aquí coloqué la lista, ahí está, histidina, ¿ya? Entonces, la segunda sería, perdón, la tercera sería histidina. ¿Ya? Después, ¿qué me quiere decir el cuarto aminoácido? A ver, Sofía, ¿puedes tú? ¿Cuál sería el cuarto aminoácido? Estoy buscándolo. ¿Ya? El ser, que no sé cómo se llama. El ser es la serina. Creo que es el. Este sería entonces, dice la serina. Vamos a ver. Primer ¿cómo se llama? Nucleótido A. Segundo G, me voy a la G. Tercero U. AGU, serina. Correcto. ¿Ya? ¿Quién quiere hacer el otro? Dalton, ha salido premiado. Ya, Dalton, ¿cuál sería el tercero? Perdón. El quinto. ¿Cuál sería el quinto aminoácido? ¿Se escucha? Sí, se escucha, súper. Sería el... de la primera fila, el tercero. O sea, el cuarto, perdón. Y sería un abreviado como STOP, que no sé qué significa. Stop. ¿Qué significa stop en inglés? No sé, parar, Parar, detenerse. po. Esos son, acuérdate, esos tres son codones de término. Ah, ya. Por lo tanto, ellos no codifican para, aquí no hay nada. Hasta ahí nomás llegó mi proteína. No se le agregan más porque hasta ahí se acabó, hasta ahí llega. No es que todas las proteínas tienen un número determinado de aminoácidos, ¿ya? Entonces en el ARN mensajero también hay una cantidad determinada de codones. ¿Y cómo finaliza? Con un codón de término, ¿ya? Ahora, puede que yo en un ejemplo, en una prueba, no les ponga codón de término, puede que se los ponga como no,
puede que no. La cosa es que hay que saber que existen codones de término. ¿Ya? Listo. ¿Dudas? ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Se Tengo entendió? una ¿No? duda. Dígame. Es que hay una parte que no entendí, que en la anterior, en el ejemplo anterior, decía que habían 20 AA y después eran 64 codones. ¿Cómo hace eso? O sea, Bueno, cómo es que lo- lo que pasa es que se pensaba, ¿no es cierto?, que si eran 20... espérenme un segundo que no puedo seguir escribiendo y necesito la pizarra. Ya. Son 20 aminoácidos. Entonces, todo hacía pensar que por cada aminoácido en la naturaleza existiría, ¿no es cierto?, un codón por cada uno. O sea, tendrían que haber 20 codones. ¿No es cierto? Esa era como la lógica. Pero se descubrió que no es así, que en la naturaleza en total no son 20 codones, sino que de acuerdo a lo estudiado son 61 codones que codifican para aminoácidos. Ahora, hay un codón que es ese que codifica para un solo aminoácido. O sea, perdón, lo dije mal. La metionina está codificada solo por un aminoácido. Y todos los otros restantes, a excepción de estos, ¿ya? Todos los otros aminoácidos están codificados por 2 o más codones. ¿Ya? Ya, Es gracias. que por eso te digo, se pensaba esto, todo lo que pensaron todos ustedes. Hay 20 aminoácidos, existen 20 codones entonces, pero se encontraron con que eso no era así. Entonces, hay aminoácidos que están determinados por más de un codón. ¿Ya? Entonces, incluso lo que vimos acá, si nosotros empezamos a observar esta tabla, vamos a encontrar con hay codones que están codificados hay aminoácidos, hay aminoácidos que están codificados por Profe, se le 2, escucha otros por cortado. 3, por 5, por 6. ¿Cómo? Se empezó a cortar lo que decía. Ah, ya. ¿Y ahora se escucha o estamos Ahora sí. igual? No, ahora sí, Ahora ahora está sí. bien. Ya. Entonces, bueno, eso no es algo que el hombre lo haya determinado, es algo que es por un orden natural. Ya en la naturaleza es así. Son 61 codones los que codifican para aminoácidos. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, estas cosas son las que hay que saber. Por ejemplo, eso que son 64 codones, aunque son 20 aminoácidos, esta otra, que en la mayoría de los casos los RNA mensajeros comienzan con ese codón, por lo tanto, las proteínas comienzan con ese aminoácido. Y que existen 3 codones de término. Ahora, este código genético tiene ciertas características o propiedades. Ustedes van a tener que buscar esas características o propiedades. ¿Ya? Preguntas. ¿Quién tiene más preguntas? ¿No? ¿No? Ya. Sigamos entonces. Bueno, pero ¿cómo se produce la traducción? Nosotros sabemos entonces que en la traducción se lee la información, se interpreta la información del ARN mensajero y se hagan proteínas. Y en química, cuando se llaman moléculas, uno habla de síntesis. Cuando se forman moléculas, uno habla de sintetizar. ¿Ya? Ahora, para que se pudiesen sintetizar estas proteínas, nosotros dijimos la semana pasada que se requería de una serie de elementos que hubiesen disponibles en las células para, ¿no es cierto?, poder sintetizar estas proteínas. Partiendo, bueno, debemos disponer primero de este ARN mensajero que actúa como molde, porque ahí está, entre comillas, la receta para las proteínas que se va a formar. Ya. Segundo, ¿quiénes específicamente son los encargados de formar a las proteínas? Estoy haciendo una pregunta. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran los encargados? Los ribosomas. Los ribosomas. Por eso es que les pedí, oiga, hágame este ribosoma para que se acuerde que tiene 2 partes, ¿no es cierto? Que
que tiene sitios, ya. Bueno, los ribosomas entonces son los organelos, no son organelos en realidad, insisto, están en una categoría un poco más abajo, son complejos macromoleculares, ¿no es cierto?, que están formados por proteínas y además por ARN, un ARN distinto que se llama ARN ribosomal. Hay varios tipos de ARN ribosomal. Ahora, ese ARN que constituye los ribosomas va a actuar como enzima y él va a colaborar, ojo con esto, en que se vayan uniendo los aminoácidos. ¿Ya? Porque debe haber alguien que colabora en eso y que lo hace este ARN ribosomal, ¿no es cierto?, de los ribosomas. ¿Ya? ¿Qué más necesitábamos tener? Necesitábamos tener aminoácidos disponibles. Porque si yo es como que, no sé, pues, yo voy a poner piso flotante, necesito tener las láminas del piso flotante para hacer mi piso flotante, pues. O si voy a hacer una muralla de ladrillo, necesito tener los ladrillos, ¿no es cierto? Entonces necesitaba tener los aminoácidos. Ahora, ¿dónde está disponible todo eso? En el citoplasma. Porque ahí es donde ocurre la traducción, ahí es donde están los ribosomas. Se necesita también una serie de proteínas que colaboran con el inicio de la traducción y también se necesita de otras proteínas que son enzimas que van a participar en las diversas reacciones químicas que ocurren en la traducción misma. ¿Ya? ¿Y de qué me estoy olvidando aquí? Aquí he mencionado. ¿Qué más? El ARNT. ¿Qué es el ARNT? ¿Quién es el ARNT? Y yo hablo de ARNT, ¿qué significa ARNT? Por lo menos sepan eso en un primer lugar. ¿ARN de transferencia? ARN de transferencia. Es bueno saber los nombres porque existen otros ARN, aparte del ARN mensajero. Hay uno que se llama de interferencia, ¿se dan cuenta? Y no tiene nada que ver acá, ¿ya? Entonces, es bueno saber ARNT qué es lo que es, ¿ya? Bueno, veamos entonces. El ARNT, y aquí empezamos, colabora, ¿no es cierto? Son varios ARNT que existen, ¿ya? Hay distintos ARNT, son específicos para cada aminoácido. Entonces, son varios los que existen en el citoplasma, pero que se forman en el núcleo, acuérdense de eso, en la transcripción. Colaboran, ahí me puse en singular, colaboran en traducir el mensaje genético del ARN mensajero. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? Porque se unen a aminoácidos. Y ellos van a ser los encargados de, ¿no es cierto?, unirse a aminoácidos específicos. Entonces acá yo coloqué esta imagen porque se supone que en esta imagen yo tengo mi ARNT, acuérdense que es una cadena, pero que está plegada, por lo tanto tiene 3 regiones. Y en una de esas regiones está lo que llamamos un triplete, que se llama anticodón. Y que se va a unir específicamente a un codón. ¿Y dónde encontramos los codones? ¿Dónde se encuentran los codones? Lo acabamos de ver. ¿Dónde están? Físicamente hablando. ¿Dónde hay secuencia de codones? En el ARN mensajero. Acuérdense de eso. Entonces, estos ARNT se unen en forma específica a algún aminoácido. En este caso, el ejemplo es que se une a un ácido glutámico o a un glutamato. Ese es un aminoácido. Entonces, que tiene un anticodón, ¿no es cierto?, que es complementario a un codón del ARN mensajero, tiene la capacidad de poder unir al glutamato o al ácido glutámico, ¿no es cierto?, debido a una enzima que ayuda a activar esta aminoácido y permite que se puedan unir. Recuerden también, por eso les pedí que representaran el ARNT, que este ARNT es una cadena que se plegó, que tiene 2 extremos, el 5' y el 3'.
ustedes deben saber a cuál de esos extremos se une el aminoácido. Y siempre los aminoácidos se unen al extremo 3' de la RNT. Entonces, una vez que el aminoácido se ha unido a la RNT, esta RNT va a viajar, como dice aquí, hacia el ribosoma, ¿ya? Ese ribosoma va a estar, se ensambla, se une en sus dos partes y está ensamblado y unido, ¿cierto?, a la ARN mensajero. Por lo tanto, esta RNT ahora se va a unir de manera complementaria. Supongamos que llegó, este es el que teníamos en la diapositiva anterior, inventemos, este era, y se va a unir a través de su anticodón al codón y se van a unir complementariamente. ¿Qué significa eso? Que si en el anticodón había, ¿no es cierto?, un nucleótido de adenina, en el codón tendrá que haber, ¿no es cierto?, un uracilo. Si aquí había un nucleótido de citosina, en el codón va a tener que haber una guanina. Si había acá en el anticodón un nucleótido de uracilo, aquí va a tener que haber adenina. Y así se unen. Ahora, este RNT, este monito que está acá, lo representa la RNT, va a llegar el primer, recuerden ustedes que el primer aminoácido que llega aquí es la metionina, ¿ya?, cuyo codón es AUG. Aquí en el ejemplo está mostrando cuando se supone que ya se agregaron, o sea, este sería el primer aminoácido, ¿ya? Después se agregó el segundo, el tercero y el cuarto. Ahora, recuerden ustedes que en el ribosoma hay sitios. Yo voy a hablar de dos sitios, el sitio A y el sitio P. Voy a quedar corta de tiempo y hay un video con el que va a terminar. Eso lo van a tener que ver ustedes y aclarar las dudas para que lo veamos la próxima semana. Entonces, llegó mi RNT, se unió el anticodón al codón en forma complementaria y se ubicó en el sitio A del ribosoma. Como aquí todavía había otro RNT con un aminoácido, se van a unir. Se va a formar un enlace químico que se llama enlace peptídico, ayudado por las enzimas que están acá, o la ARN que actúa como enzima, y se van a unir. Una vez que se unieron, este pasa a un tercer sitio, en realidad, que es el que le va a ayudar a que finalmente este salga, así como salieron estos. Y luego, este, que ya estaba unido a este que salió, va a pasar al sitio, al sitio P, y posteriormente también va a pasar al otro sitio y va a salir cuando haya llegado otro. ¿Ya? Y así sucesivamente, si ¿no es cierto?, si hay, como hay más, va a seguir llegando a RNT y va a seguir ocurriendo lo mismo. Y se van a ir desplazando y se va a ir formando la cadena de aminoácidos. ¿Ya? Entonces, una de las tareas es esta, ver el video. ¿Ya? Porque no alcanzamos. En toda esta explicación no alcanzamos. La otra clase comenzamos con esta y ya aclaro dudas. Y cierro el tema de la traducción. Y hoy día les mando la tarea, ¿no es cierto?, en Word, a través de mi amigo que me ayuda, que es el Vicente, ¿ya? Para la quinta tarea, para que la mande la otra semana. ¿Ya, niños? ¿Listo? Nos vemos entonces. Si tienen dudas, me las mandan al correo o al WhatsApp. Así que eso sería la clase de hoy. Gracias, Paola.